Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Llegaron la madre y los hermanos de Jesús, y quedándose afuera lo mandaron llamar. La multitud estaba sentada alrededor de él y le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera. Él les respondió: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Tomamos asiento, hermanos. Bueno, muy queridos hermanos, seguimos escuchando en estos días como primera lectura la carta a los Hebreos. Esta carta que está dirigida justamente por lo que su título nos inspira, al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Un pueblo, sobre todo esta comunidad a la que le escribe este autor, que había abrazado el cristianismo, es decir, que había creído en Cristo. Pero obviamente, si hay algo que caracteriza al judío, al israelita, sobre todo los que vienen de lejos, es lo marcado de la tradición. Son muy tradicionalistas, ¿no? Y esto en los primeros tiempos les jugó como mala pasada, sobre todo a los que se convertían al cristianismo, a los que creían en Cristo. Pero digo que les jugaba como mala pasada porque sus tradiciones los hacían creer que como pueblo elegido todo tenía que pasar por la tradición judía para poder realmente llegar a una plenitud como cristianos después. De hecho, San Pablo dedica la carta a los Gálatas, entre otras, sobre todo la de los Gálatas, donde les echa en cara toda esta tradición que no sirve para nada, dice Pablo. Aún yo siendo judío, dice él, el apóstol, reniego de todo lo anterior porque ahora ganamos a Cristo y Cristo es todo. Lo demás no fue más que una introducción, pero quien descubre a Cristo lo tiene todo y no necesita entrar en una ley antigua para poder llegar a conocer a Jesús. Jesús es una novedad absoluta. Jesús es una plenitud absoluta. Lo único que pide a cambio es creer en Él. Y un poco la carta a los Hebreos va en esta línea. Por eso escuchábamos recién cómo el autor se esfuerza en explicar cómo vino la mano de la primera ley, la ley judía, la ley de los sacrificios, donde había que ofrecer a Dios el holocausto de carneros y chivos expiatorios, para que el pueblo obtuviera el perdón, y para eso estaban los sacerdotes de la antigua alianza encargados de ofrecer estos sacrificios en los altares, etcétera, etcétera. Pero ahora vino Cristo, y Cristo asumió en su propia carne el único y eterno sacrificio de la cruz, y su sangre derramada en la cruz nos ha limpiado definitivamente. Por eso ya no hay que ofrecer más sacrificios, porque el de Cristo fue de una vez y para siempre. Y de esa manera trata de hacerles entrar en la cabeza y en el corazón a los hebreos o a los judíos que se habían convertido a la fe cristiana, que hay que dar un paso radical. Bueno, y esto está interesante a la hora de llevarlo a nuestra vida. Esto del paso radical, ¿no? Nos cuesta a nosotros, que no tenemos nada que ver con los judíos, solamente una tradición, porque son nuestros hermanos mayores en la fe, pero nada más. Y sin embargo, a veces tenemos un catolicismo o una religiosidad que está aferrada a lo tradicional. Y si bien la tradición tiene su parte buena, no lo niego, a nosotros también nos puede jugar la mala pasada que le jugaba a los judíos, pretendiendo solamente cumplir por el cumplimiento mismo ritos, normas y demás, y no entrar en lo profundo que nos propone Jesús, en un encuentro con Él que es un encuentro vital, concreto, que no pasa por cumplimiento de normas, sino pasa realmente por una experiencia espiritual. Es la experiencia que el Espíritu Santo se encarga de revelarnos en lo más íntimo de nuestro corazón. Cuando buscamos
en nuestra vida personal, y esto lo digo siempre porque creo que ahí está todo y no nos podemos cansar de repetirlo, porque ahí está la clave y el centro de todo. Cuando nosotros en nuestra vida personal buscamos el encuentro con aquel que nos espera y que vive en nosotros, ese encuentro de amor, en el silencio, en la oración, y ponemos en sus manos todo nuestro ser, también todo, cuando digo todo es todo, la historia, las virtudes que tenemos, los pecados que cometemos, las heridas que acarreamos, todo nuestro ser, bajo la bendición de aquel que es bendición, que es Cristo, que nos ha elegido, que nos ha amado, que nos habita en el Espíritu resucitado y resucitador en nosotros. Cuando le entregamos todo y lo ponemos todo bajo Él, Él convierte en vida nueva y le da sentido a todo nuestro ser, nuestra existencia, también inclusive el dolor. Por eso ya no nos vemos como seres lastimados, que si bien estamos con nuestras heridas, vemos esas heridas integradas a la gracia y nuestras limitaciones y nuestras humanidades integradas al amor. Es decir, están redimidas, pero están redimidas. Por eso nos podemos considerar sanados, aunque dolientes todavía. Y uno me puede decir, ¿cómo puede ser que estemos sanados pero tengamos dolor? Y bueno, es el dolor propio de una humanidad que busca todavía la plenitud, que está en camino de alcanzarla un día, pero estamos en camino. Sin embargo, ese dolor, producto de una herida, nos hace entender que en Cristo esa herida está redimida. Y cuando yo llevo mi herida, aunque me duela, en el Señor, esta herida alcanza otro sentido. Ya no me limita porque no me identifico con ella, sino es parte de un peregrinar en lo cotidiano, asumiendo mi totalidad, como Cristo me asumió a mí, en toda esa totalidad de hijo del Padre, de hombre nuevo, de hombre redimido. Por eso no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Cristo carga conmigo, me acompaña en mi caminar y en mi dolor. Y hoy estamos celebrando también, les decía al comienzo, a la Virgen de la Paz. Una advocación que nace, como tantas otras advocaciones de la Virgen, con una intervención directa de la Virgen en un momento donde era necesaria la reconciliación entre pueblos, entre comunidades. Y la Virgen se aparece en la cátedra, dicen, del obispo San Ildefonso, en un momento donde su diócesis y todo ese pueblo estaba en conflicto. Y él tiene la experiencia y la visión de la Virgen sentado en su cátedra episcopal en la catedral. Y ahí ella le anuncia la paz. Dice que la imagen de la Virgen uno la puede encontrar en la parroquia, o mejor dicho, en la Catedral de Lomas. Está sentada justamente en una cátedra, en una silla muy particular, con el niño en su brazo y con una ramita de olivo. El olivo, ustedes saben, es el signo de la paz, el árbol de la paz, ¿no? Que le entrega al santo obispo para asegurarle que ella va a interceder por la reconciliación del pueblo, por la unidad de los hijos. Una vez más, entonces la madre se hace presente. Esta madre que busca que nosotros estemos en esa unidad que nace de un corazón cristiano, ni más ni menos. Esa unidad que más allá de las diferencias nos hace sentirnos hermanos a todos. Y como hermanos nos respetamos, nos aceptamos, nos queremos, nos perdonamos. Una unidad que tiene como eje la misericordia. Por eso podemos pedirle hoy a la Virgencita de la Paz por la paz en el mundo, ciertamente, especialmente en los países de guerra, de litigio, donde tantos inocentes la sufren y padecen. Podemos pedirle y debemos pedirle por la paz en nuestra patria, la paz en toda su dimensión. Cuando se habla de paz no solo se habla de ausencia de guerra o de conflictos, sino también paz fruto de la justicia, paz fruto del diálogo, paz fruto del encuentro, paz fruto del servicio, paz fruto de la oración. Y de ahí podríamos ir con una lista interminable cuando queremos meditar sobre el verdadero sentido cristiano y profundo de la paz, que es consecuencia de tener en el corazón vivo la presencia de Jesús. Eso es lo que vino a hacer María. Por eso
en esa advocación lo tiene al niño en el brazo y lo entrega junto con el símbolo de la paz, que es el olivo. En fin, pidámosle a la Virgen entonces que interceda por todos y que podamos tener esa paz en el corazón. Fruto, insisto, del encuentro con Cristo, ¿no? Cuando uno está en paz consigo mismo, porque está en intimidad con Dios, es muy difícil que nos saquen del contexto de la paz los otros. Fíjense que hoy vivimos un mundo bélico, es decir, convulsionado, confrontable, confrontativo, poca tolerancia, poco diálogo, todo es producto a veces de insultos, de enojos, de venganzas. Y esto es lo que se sufre. Y tenemos que pedir mucho al Señor y a la Virgen, primero que nos salvaguarde la verdadera paz a nosotros, esa paz inmutable, ¿no? Que aunque nos encontremos en situaciones difíciles, aunque experimentemos tal vez en nosotros la limitación y hasta la proximidad de la muerte, porque es parte de la vida, no nos alteramos, no perdemos justamente el consuelo que nos trae el encuentro con el Señor, y esa es la paz. Y cuando uno la tiene, la vive, la madura, la reza, la puede compartir. Y como decía Francisco de Asís, ¿no? Nos convertimos en instrumentos de paz, en esa simple oración que él compuso desde su corazón. Y ahí el cristiano es el que pone donde hay odio, paz, donde hay división, la unidad, ¿no? Donde hay discordia, la armonía, el consuelo, la verdad. Bueno, pidámosle a Nuestra Señora de la Paz, haga de nosotros seres de paz e instrumentos de paz. Que así sea. Y así sea.